Pero no queda aquí, el Señor Jesucristo no dice esto, solo dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Somos ovejas de su prado. Nadie las arrebatará de mi mano. Dice el Señor, soy la niña de mis ojos. La niña de mis ojos. Nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Habla de Él. Nadie las va a arrebatar de su mano. Y habla de su Padre. Nadie va a poderlas arrebatar de la mano del Padre. Y dice en Juan capítulo 1, en el principio el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Felipe le dijo a Jesucristo, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estás conmigo y aún no me conoces? Pues quien ha visto al Padre, me ha visto a mí. El Padre y yo uno somos. No lo digo yo, dice la Biblia. Pueden ustedes buscarlo en la Biblia. Y qué bueno que ser ovejas del Señor, ¿verdad? Es buenísimo. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Porque ovejas, a verlas las haylas, como dicen los galleguiños, hay muchas ovejas, pero las ovejas del Señor son aquellas que siguen y que conocen la voz del Señor. Yo tengo ahí un par de perros, un par de chuchos, los quiero mucho, pero a veces se pasan. Pero cuando se van por ahí, cuando yo los llamo, vienen conmigo. Saben que soy yo. Saben que soy yo. Y ya lo ven que vienen corriendo con un silbido que les doy, ya me oyen. Somos las ovejas del Señor. Y cuando el Señor nos habla, nosotros sabemos que es Él. Conocemos la voz del Señor. Para conocer al Señor tenemos que hacer como hacían aquellos de las Escrituras, que dice, creo que es el Hecho de los Apóstoles, como aquellos de, me acordaré del pueblo, ¿o alguien me ayuda? Berea. Aquellos de Berea que escudriñaban las Escrituras, la Biblia, la leían para estar en la verdad y conocer más a Dios. Y las ovejas del Señor somos aquellos que escudriñamos las Escrituras, que leemos la Biblia y que la manoseamos todos los días y escudriñamos en ella, porque dice el Señor, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos saber cómo era Jesús o cómo era el Padre Yahvé o cómo es el Espíritu Santo si no leemos la Biblia? La Biblia es el libro que Dios nos dejó al ser humano para no dejarnos huérfanos de alguna manera, porque hubiera sido esto un chiste muy feo, el que Dios hubiera venido, nos hubiera hecho, Adán y Eva los creó, hombre y mujer, y dice, bueno, allá se apañaréis, fructificar y multiplicar, yo me marcho. Qué broma más fea, ¿no? Qué padre más malo. ¿Os imagináis? ¿Cuántas han sido mamás de aquí? Unas cuantas. Y papás igual. Y tenemos a un niño y lo dejamos estar y nos vamos. Pues eso no es ser un buen padre ni una buena madre. Así que Dios nos hizo y dejó las Santas Escrituras para poder conocerle, para saber cómo es Él, lo que Él quiere, para que nuestra vida ande recta y ande en condiciones, para que tengamos comunión con Él y Él con nosotros. Ahí está.
la palabra del Señor. Solamente en la Biblia podremos conocer cómo es Dios. Solamente en la Biblia podremos conocer quién era y quién es su Hijo Jesucristo. Solamente en la Biblia podemos conocer quién es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es una persona, igual que Jesús, en espíritu. ¿Cómo lo sé? Porque leo la Biblia. Si ustedes leen la Biblia, podrán también llegar a esta conclusión. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos prohibió entrar en tal sitio o en otro sitio. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo tomó a María y la envolvió y la dejó encinta. Dice la palabra de Dios que cuando uno se entrega a Jesucristo y se entrega a Dios, en Efesios capítulo 6 creo que es, somos sellados por el Espíritu Santo y en las arras para la entrada en el cielo. ¿Saben ustedes qué es unas arras? Es como aquel que ha comprado un piso y lo ha visto en planos y ha pagado unas arras por aquel piso que en un futuro se va a levantar, van a fabricar. Pero no hay piso. Pero esta persona ha dado de arras 20.000 euros. Dice, muy bien, ya tiene usted parte de su piso. Cuando su piso esté hecho, usted vendrá a vivir en él. Ya ha comprado parte del piso, aunque no lo disfrute. Y el Espíritu Santo es la persona, es el Espíritu de Jesucristo que tiene pensamientos propios y que hace y deshace como Él quiera. Y dice el apóstol San Pablo que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, el cual es las arras para la entrada en el cielo. Así que un día un servidor recibió al Espíritu Santo. Dije, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero recibirte a ti como mi Salvador personal. Quiero entrar en mi vida. Y es el milagro más grande que una persona puede recibir en este planeta Tierra. Tener a Dios dentro de ti es un milagro. El apóstol San Pablo, no yo, la Biblia dice, ¿o no sabéis que ahora sois templo del Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu Santo. Ahora Él mora en nosotros. ¡Qué bueno! No os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución, dice también en una de las cartas, dice más bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Mira, en la Santa Trinidad, que esto sí que no lo pone la Biblia, pero la Santa Trinidad quiere decir el Trino Dios, es de alguna manera, le llaman Trinidad por el trino, por tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Saben? Un día, en la eternidad, ellos hicieron un acuerdo para venir a salvar al planeta Tierra, al ser humano. Y el Padre, por amor, para salvarnos a la humanidad, mandó a su Hijo, a su único Hijo, Jesús, Emmanuel. Y tantos nombres que tiene en la Biblia, el Salvador. Lo mandó a bajar al planeta Tierra. A sufrir, a padecer y a morir por nuestros pecados, por los tuyos, por los tuyos, por los míos. El Hijo de Dios ha venido a morir por mis pecados. ¿Y qué culpa tengo yo? Yo trabajo y yo tengo mi familia, yo me he robado, me he matado, ¿qué pecado tengo? Ah, pero había un pecado, el pecado original de nuestros primeros padres. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Desde el primer día que desobedecieron a Dios. Dios les dijo, de todo árbol podéis tomar, menos de este árbol no tomaréis, porque en el día que comiereis de este fruto, conoceréis el bien y el mal.
y ciertamente moriréis. Claro, había un ser en los cielos llamado Lucifer, que quiere decir ángel de luz. Este ser era el que estaba a la mano derecha, es uno de los de confianza de Dios Padre y de Jesús. Y este ser quiso ser igual a Dios. Lo pueden buscar también en la Biblia. Creo que está en Ezequiel. Quiso ser igual a Dios y hubo una gran batalla en los cielos donde allí se luchó, las huestes celestiales tuvieron una gran batalla. El Lucifer se llevó a las 3 partes de los cielos con él y Dios venció y los desterró y los echó por el planeta Tierra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si alguien cuando acabe esto quiere preguntarme cualquier cosa, tranquilamente lo podemos buscar, lo quedamos para otro momento por amor al tiempo. Y vinieron a parar a este planeta, al planeta Tierra. Aquí llegaron estos ángeles caídos, denominados por nosotros demonios. Antes se llamaba, Dios le puso Lucifer, que quiere decir ángel de luz, pero luego le cambió el nombre y le puso Belcebú, príncipe de las tinieblas, príncipe de las moscas. Y este ser llegó a la tierra y dijo, mira, me voy a apoderar de la tierra y aquí estaremos bien, nos vamos a vivir aquí más bien que todas las cosas. Y se encuentran con Adán y Eva, la primera pareja que Dios hizo, del barro. Y el amigo de ellos era Dios. Dios se paseaba en el huerto del Edén con ellos. Y dice, tate, aquí no puedo yo ahora reinar en la tierra. Están estos y Dios está con ellos. Pero Dios es santo. Dios es santo y en el momento en que hay pecado, hay suciedad, Dios no puede, como un polo positivo y negativo que se repelan. Y Satanás sabía muy bien y sabe muy bien cómo es Dios. Así que lo tenía Satanás muy claro y dijo, mira, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a hacer que pequen, que desobedezcan a Dios, que mientan. Y en el momento en que pequen, Dios se va a apartar de ellos. Y así lo hizo. Ya sabemos, ¿verdad? Tomó forma de serpiente y llegando donde estaba Adán y Eva, le habló a Eva. A veces si hay alguna persona que no sea demasiado creyente y dice, sí, pero ¿cómo puede un animal hablarle a Eva o hablarle a una persona? Estos son mitos, son cuentos de... Y no hace mucho tiempo yo vi por la televisión una persona que vivía en las cuevas en el monte, nunca había conocido nada, vivía como los animales. Esta persona la encontraron y la tomaron, la enseñaron, la educaron, la vistieron, la afeitaron, la hicieron civilizada. Y esta persona, cuenta ella, yo vivía y dormía en una cueva y yo hablaba con los animales y a mí los animales me hablaban. Un día estaba yo con unos retorcijones de barriga increíbles, revolcándome y creía que me iba a morir. Y una serpiente que dormía también dentro de la cueva me miró fijamente y me habló. No hablaría con la lengua, porque no tienen, pero de alguna manera los animales hablan. Y este hombre, por su vida que había vivido en el monte, en la montaña, él entendía el mensaje de los animales. Y aquella serpiente le dijo, toma de aquella hierba y cómela, que se te pasará el dolor. Y este hombre, entendiendo el mensaje de la serpiente, fue y tomó aquella hierba y la comió y los dolores se le fueron. Quiero decir con esto que si esto ha pasado en el siglo XX-XXI,
¿Por qué no? Claro que sí. Y la serpiente astuta engañó primeramente a Eva y luego Eva engañó a Adán. Así que vemos que cuando el hombre tomó de la fruta del pecado prohibido, tomó de aquello, pecó, y desde ese momento el pecado entró en el hombre. Lo que el hombre no conocía, la maldad, la envidia, la lujuria, el orgullo, la mentira, todo eso entró dentro del hombre. Cuando Dios le había dicho, no toméis de esto, porque desde este momento que toméis, conoceréis el mal. Eran perfectos. Y yo me pregunto, o me pueden preguntar ustedes, bueno, ¿y el pecado? ¿Y el pecado? ¿De qué color es el pecado? ¿Qué tamaño tiene el pecado? Bueno, el pecado es algo espiritual. Es algo que llevamos los genes desde nuestros primeros padres. Algo que de generación a generación ya lo llevamos dentro. El pecado es algo espiritual. Ni es amarillo, ni rojo, ni negro, ni pesa 1 kilo, ni 2, ni 3, ni es blanco, ni negro, ni tiene rombos, ni de caja, ni cuadrado, ni nada. Es algo espiritual que llevamos dentro y usted no puede ir al médico y decirle, mire, quiero que me mande una pastilla o una inyección, lo que sea, porque soy un mentiroso y no quiero hacerlo más. El médico te va a decir, oiga, usted no mienta, yo no tengo pastillas, yo nada para eso. Mire, ¿sabe qué me pasa? Que es que soy una persona que soy adúltero. Y me gustan las mujeres y más allá me gustan los hombres. Y mándeme algo. Si tiene que ingresarme un mes, ingréseme, pero yo no quiero quitármelo de mí. El médico le va a decir, oiga, no hay nada para eso. Para usted lo que tiene que hacer es no hacer estas cosas. Yo no tengo el invento ni la medicina para que usted no haga eso. El pecado es una enfermedad espiritual. No es una enfermedad física. Si fuera física ya estaríamos perfectos. Habríamos ido al médico y el médico nos habría mandado lo que fuera, lo habría quitado. Solamente hay una medicina para limpiarte de ese pecado. Y esa medicina es el Hijo de Dios. Solamente hay una medicina. Mirad, en el Antiguo Testamento, si alguien lee el Antiguo Testamento, en el tiempo aquel, cuando uno pecaba, como Cristo no había venido a la tierra, y ni el Espíritu Santo había venido a la tierra, Dios estaba en el cielo, la Trinidad estaba en el cielo. Cuando uno pecaba y robaba, adulteraba, mataba, engañaba, mentía, hacía cualquier clase de pecado, ellos sabían muy bien por la Torá del Antiguo Testamento que habían pecado. Y si morían en aquel momento con su pecado encima, iban directamente al infierno. Como digo yo del Monopoly, directamente sin pasar por la casilla de salida, ¿os acordáis? Al infierno. Pero Dios daba una oportunidad y Dios les decía a los sacerdotes, a los levitas, que tenían las personas que pecaran que llevar una ofrenda del holocausto, llevar un animal inocente y ofrecérselo a Dios para que muriera aquel animal degollado y la sangre de aquel animal inocente moría por el pecado de aquella persona. Solamente Dios podía de alguna manera aceptar y perdonar el pecado de aquella persona cuando un animal inocente moría y la sangre que es la vida era derramada por un pecado del hombre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y pasa el tiempo, y uno había robado a otro, y iba al sacerdote y decía, he pecado, he hecho esto, y yo pido perdón, y le pido perdón a Yahvé, a Jehová, y
Y el sacerdote decía, bueno, pues mira, ¿qué me das de holocausto? Tenían que dar, según la familia, las riquezas que tuvieran, lo mejor que tuvieran para pagar de alguna manera el pecado que habían hecho. Habían familias muy ricas, tenían 1000 corderos, 2000, yo que sé cuántos. Otros eran más pobres, tenían tórtolas, tenían pájaros, palominos. Y cada uno, según su economía, tenían que dar el mejor animal. Así que cuando uno pecaba, decía, uy, tengo que dar el mejor animal que más quiero, que más me duela por el pecado. Y a lo mejor tenía uno como el preferido, como el corderito pequeño, el que dormía al lado de su cama, y ese tenía que dar. El que más quisiera, que más le doliera, para que Dios pudiera perdonar el pecado de esa persona. Pero la vida va pasando y el ser humano se va degradando una y tantas veces. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que pecaban conscientemente y decían, bueno, voy a pecar, voy a hacer esto, lo otro, y como tengo un cordero que ya no me da nada, ni lana, ni nada, que es viejo, ese lo voy a dar al sacerdote para que lo mate. Y Dios deja reflejado en la Biblia que estaba arrepentido de haber hecho al ser humano, porque me dan lo que no quieren, me dan el cordero cojo, el enfermo, lo que no le dan valor, eso me lo entregan a mí para que yo les perdone. Voy a acabar con esta raza, porque Dios mira el corazón. Y aunque dieran un cordero y lo mataran, el cordero no valía, era el que no querían ellos. Y Dios ve el corazón, que no era un corazón agradecido a Dios y arrepentido del pecado. Era un corazón interesado para que mataran el animal que ellos no querían ni siquiera. Igualmente iban a ir al infierno estas personas, porque su corazón no era verdadero a Dios. Y Dios estaba muy enfadado, pueden buscarlo si quieren que les dé la cita. Y ya una vez que ya Dios se enfada y Dios ya arrepentido, dice, me arrepiento de haber hecho al ser humano, hombre. Ahí viene el segundo paso. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, lo ha entregado ¿a quién? Al ser humano, a la tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. El Hijo de Dios, Hebreos. Si alguien lo sabe de memoria, por no buscarlo. No estimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. El Hijo de Dios estaba en las alturas, igual a Dios con su Padre. Hicieron el universo, los cielos, la tierra. Y se hizo pequeño, se hizo un hombre, bajó a la tierra, se hizo cuerpo de hombre. Bien, lo cuento un poco así, como hemos visto los dibujos, ¿verdad? Hay una reunión en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo dice, mira papá, yo voy a bajar al planeta Tierra y ahora yo voy a ser tu cordero. ¿Mi cordero? Sí, yo voy a bajar a la tierra, voy a ser tu cordero. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hijo mío, ¿y cómo? Pues mira papá, igual que matan los corderos por un pecado, me van a matar a mí. Yo bajo y me sacrifico y yo voy a ser tu cordero. Y me van a matar y me van a clavar en un madero. Y cuando tú me veas desde el madero que estoy muriendo, que sepas que lo hago por amor a la humanidad. El que crea en mí, yo soy la puerta. Habrá valido la pena, porque el mejor cordero que te pueden ofrendar soy yo, tu hijo. Y el Padre, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios nos ama de tal manera que lo permitió, que envió a su Hijo
a la tierra, se hizo hombre para morir por amor a nosotros. Y Dios tuvo que ver el sufrimiento de su Hijo. Y Él sabía, Jesús, dónde iba y hacia dónde tenía que llegar su fin en la cruz del Calvario. Y sabía que iba a resucitar después, que iba a volver con Dios, con el Señor Yahvé, al cielo otra vez con Él, pero Él iba a purgar por nuestros pecados. No hay purgatorio en la Biblia, como dicen otras religiones. De purgatorio no hay. Búsquenme en la Biblia a ver si pueden encontrarme alguna palabra, solo una que ponga purgatorio. Los pecados los purgó, tus pecados y los míos los purgó Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el que los purgó, los pagó. Dice la Biblia que Jesús estaba en la cruz del Calvario. Bueno, antes de llegar a la cruz, dice la Biblia que Él como hombre, su parte humana de hombre, tenía tanto miedo de pasar por la muerte y de sufrir que sudaba gotas de sangre y le pidió al Padre hasta 3 veces: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Puede ser que por un pecado, me invento yo, maten a 10.000 corderos y haga por uno como yo en vez de a uno. No. Por segunda vez, Jesús, dice la Biblia, que otra vez sudaba gotas de sangre y clamó otra vez al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Estoy cansado, tengo miedo de lo que me viene por delante. Y no hubo otra solución. El Padre le mandó 2 ángeles para que le dieran fuerzas, para que pudiera seguir adelante a terminar la obra que había venido a hacer. Si no, la parte de hombre estaba decayendo. Y no tenía necesidad de sufrir todo. Él estaba bien donde estaba, en los cielos. Pero para salvarnos de nuestros pecados. El Espíritu Santo, ¿dónde quedó el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hizo su labor. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, y creo que en más evangelios también. Él vino y tomó a María y la dejó encinta. Y de ahí se marchó. Y el Verbo, dice la Biblia, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, el Verbo, la palabra, se hizo carne. El Espíritu de Jesucristo tomó forma de ser humano de carne y salió del vientre de una mujer. El Padre Dios de los ejércitos, Jehová, la Madre María, una persona humana pecadora como tú y como yo. Pero Dios se plació de ella en tomarla porque era una mujer santa, era una mujer de Dios, era una mujer que leía la Torá, era una mujer religiosa, era una mujer que amaba al Señor. Y Dios se fijó en ella, que no hubiera tenido varón, que no hubiera acostado el lecho con varón. Luego ya María, una vez que tuvo a Jesús, luego ya sí, que tuvo más varones y tuvo hermanas y hermanos, si lo cuenta la Biblia, ¿verdad? Pero hasta que no nació el Mesías, María era virgen. Y Jesús vino y murió. Él estaba clavado en la cruz. Ahí estaba. Le escarnizaron, le pegaron, le azotaron. Aún viendo los milagros que él hizo. Él hizo milagros demostrando que era el Hijo de Dios, que no era una persona cualquiera. ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel hombre Bartimeo sabía muy bien quién pasaba por allí. Jesús se da la vuelta y le dice: ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista conforme a tu fe. Y aquel ciego recibió la vista.
Había una mujer que tenía un flujo de sangre de hacía muchos años, se había gastado todo el dinero en los médicos y ya no tenía ni dinero ni tenía nada y seguía desde no sé cuántos años con el flujo de sangre y pasaba Jesús de Nazaret con miles de personas que le apretaban e iban con él. Y aquella mujer sabía que venía el Mesías y quería llamarle para que fuera sanada de esa enfermedad. Y la mujer se decía para ella, si solamente tocare el borde de su manto, sería sana. ¡Qué fe! Y aquella mujer entró entre la gente, apartando gente, hasta quería llegar a tocar el manto de Jesús y tocó el manto del Mesías. Jesús se queda parado y dice, alguien me ha tocado. Los apóstoles estaban de guardaespaldas, la gente apretaba para un lado y para otro, y le dicen los apóstoles, Señor, ¿cómo dices alguien te ha tocado si hay miles de personas que nos aprietan? Respuesta del Señor, ¿quién la sabe? Porque ha salido poder de mí. He sentido poder, he sentido algo diferente a los demás. Aquella mujer fue sanada. Su mejor amigo Lázaro. Llamad a Jesús, es su amigo, llamadle que está muy enfermo. 3 días de camino y llegan allí a donde estaba Jesús y le dicen, Jesús, tu amigo está muriendo, ven rápido y sánale, igual que sanas a tantas miles de personas. Y Jesús dice, no, iré cuando tenga que ir. Y este es tu amigo y no quiere venir. Se va para Betania y da la noticia. Tu amigo Jesús, que tanto cura por ahí, sana y tanta fama está cogiendo y dicen que es el Mesías, no ha querido venir. Qué pobre hombre, ¿no? El amigo que oye que su mejor amigo dice que es el Mesías, que está sanando enfermos, cojos, paralíticos, que anduvo sobre las aguas. Y ahora me estoy muriendo y mi amigo no viene. ¿Sabéis por qué no fue? Porque quería mostrar su gloria con su amigo. Al 4.º día dice, ahora voy. Porque yo sé que lleva 3 días muerto mi amigo. Porque soy Dios, el hijo de mi Padre. Soy Dios. Y quien ha visto al Padre me ha visto a mí. Y son recíprocos. Y sé que ha muerto, lo he visto. Como vio a aquel hombre cuando estaba debajo de la higuera. Y llega allí. Y Marta y María, las hermanas de Lázaro, corrieron a él. Y le dicen, Jesús, hubiera venido antes, quizá no hubieras podido sanar. Ella sabía que había muerto. Es el único sitio en la Biblia que dice, y Jesús lloró. Jesús lloró, porque era su amigo y había muerto. Jesús le dice, creo que, no sé si fue Marta o María, no lo he olvidado, todo esto está saliendo de parte del Espíritu Santo. Jesús le dijo a una de las 2 hermanas, María, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Sí, Señor Jesús, yo ya lo sé, el día de la resurrección estaremos en la gloria con Dios, pero ahora llevadme donde está Lázaro. La gente en el pueblo se movía, la gente en el pueblo decía, ¿qué va a hacer este? ¿Qué hace este Jesús? Él se va al cementerio, miradle, va al cementerio a ver a su amigo. Llegaron al cementerio. Y Jesús, antes de nada, llegó al cielo y dijo, Padre, por causa de ellos, te pido que me escuches. Por causa de ellos, porque ella sabía que
iba a abrir la lápida si quería, pero en el Antiguo Testamento, en esta época, aún estaban los fariseos, mucha gente, empezaba la iglesia primitiva, bueno, de hecho no habían empezado, empezó en Hechos de los Apóstoles cuando ya Jesús se marchó. Por causa de estos, Padre, yo sé que tú me oyes. Sacar la piedra. ¡Oh! ¿Qué dice? ¿Va a sacar la piedra? ¡Este está loco! Dice la hermana de Lázaro, Jesús, hace 4 días que está enterrado y ya. Sacar la piedra. Dice la palabra de Dios que sacaron la lápida, era una lápida que pesaba 1 tonelada. Sacaron la lápida redonda y la cubrieron, y Jesús se puso fuera de un grito, dijo, ¡Lázaro, sal fuera! Y la gente allí mirando, alucinando, este se está quedando con nosotros. Y dice la Biblia que Lázaro salió envenenado. Ese es nuestro Dios, el que venció a la muerte, el que se rió de la muerte. Ese es nuestro Dios. Lázaro salió, sacarle las vendas y darle algo de comer. Jesús vino a cumplir, pero antes de llegar a la cruz del Calvario y pagar por tus pecados y por los míos, derramando toda su sangre en la cruz, Él dio testimonio que Él era el Mesías, el que había de venir. Léanme el Salmo 22, ahora no lo vayan a buscar ahora, léanle el Salmo 22, lean Isaías 51, 52, profecías cumplidas 800, 900 años después. Jesús llegó a la cruz del Calvario, lo clavaron, Él sabía que tenía que pagar por los pecados. En el momento en que Cristo estaba sufriendo, ¿sabéis? Estaba pagando por todos los pecados de la humanidad. Los de aquel momento, los de antes no, pero desde allí hasta el día de hoy. Él ha venido a morir, murió una vez y para siempre. Ya no hay que matar más corderos. Ahora Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el que cree en Cristo, dice la Biblia, tiene la vida, y el que no cree en Cristo no tiene la vida. Jesús diría, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que crea en mí, aunque muere, vivirá. Y Él pagó, murió. En el momento que cargaba los pecados, Él decía, Elí, Elí, lama sabachthani. En hebreo, que quiere decir en español, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solamente en aquel momento, cuando Dios ve a su Hijo sucio de pecado, ennegrecido del pecado de toda la humanidad, cargándolo en Él, en su rostro, Dios dice que se aparta del Hijo y se retira. Dice el Salmo 22 en la profecía, no te alejes todavía de mí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El otro día lo comentaba, ¿verdad? Hay en un salmo en la Biblia, creo que es, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero fíjate, casualidades, el único justo que es Jesucristo ha sido el único desamparado por el Padre, por amor a ti, por amor a mí. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En aquel momento, el Padre Jehová ve a su Hijo cargando todos los pecados de la humanidad y se aparta. Sigue un ladrón a un lado y otro a otro. Los dos le injuriaban. Primeramente los dos le injuriaban, pero luego uno de los dos se ve que lo pensó de otra manera. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y uno le pregunta al Señor, le dice, acuérdate de mí cuando estés conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí. Te reconozco que tú eres el Salvador, tú eres el Mesías. El otro no, el otro decía, ¿quieres ser hijo de Dios verdaderamente? Bájate tú y bájanos a nosotros de aquí. No entendieron
que Él había venido a cumplir la promesa, a cumplir el pacto para pagar por nuestra vida eterna. No lo entendían, por eso Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si supieran que vengo aquí a morir por amor a ellos, no me matarían. El pueblo de Dios esperaba a un Jesucristo que mandara a su ejército, el Mesías, a su ejército con metralletas, con tanques, con helicópteros, y se cargaran a los romanos y quedaran otra vez libres, porque estaban tomados por el pueblo de Roma. Pero cuando ven venir a un hombre que viene dando amor y viene predicando un evangelio de amor, si te dan una mejilla por la otra, y antes era ojo por ojo y diente por diente, ahora yo te digo, y todas estas cosas no lo quisieron aceptar. Este no lo queremos como rey. ¡A Barrabás! ¡Soltadlo a Barrabás! Los celotes que cortan cuellos a los romanos, estos no serán libres, pero este no lo entendieron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y antes de morir, dice la palabra de Dios que dijo: Padre, consumado es. ¿Sabéis qué quiere decir consumado es? Todo aquello que habíamos hablado en la eternidad, todo aquello que habíamos dicho para salvarlos a los que quieran creer ahora en mí, mírame, ya está consumado. Aquí estoy. Aquí estoy, hasta la muerte por ellos. Tu cordero, lo que más amas, muere por amor a ellos. Y dice la palabra de Dios que dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Pero no expiró como expiraban todas las personas que eran crucificadas. Crucificaban a los malditos. Todos los que crucificaban a los romanos eran llamados malditos. Y él murió entre ellos. Pero los que morían iban clavados, las manos amarradas y los pies iban clavados más arriba, cruzados y clavados con unos clavos grandes y gordos y feos y dolientes, me imagino. Y cuando uno aguanta el peso con los pies, los pulmones te van bajando, vas perdiendo fuerzas, te vas apagando y acabas asfixiado porque tus pulmones ya no tienen aire y acabas desinflado hasta que expiras. Hasta el último momento, Jesús de Nazaret demostró que Él era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, y que no era una persona. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que dio un fuerte grito. Gritó fuertemente, tenía mucho aire en los pulmones aún. Y entregó el Espíritu al Padre. El Hijo de Dios pagó por tus pecados y por los míos. Ahora ya no hay que matar más corderos. Cuando uno peca no tiene que ir a coger el animal que más quiera, como en aquel tiempo, y degollarlo y ponerlo delante del sacerdote y el sacerdote presentarlo delante de Dios. ¡No! Ahora hay que creer por fe, creer en esta noticia, en esta buena nueva de salvación. Es el Nuevo Testamento. No es el Antiguo, es el Nuevo. Es un Nuevo Testamento que Cristo vino a dejar para lo que más ama. Es que cuando uno muere, antes de morir deja un testamento y le dejo las cosas que más quiero a mis hijos, a mis hijas, a mis seres más queridos. Y este testamento Cristo lo dejó para aquellos que queramos creer en Él como nuestro único Salvador personal. Solamente... ¿Puedes poner un poquito de música, por favor? Solamente tenemos que creer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Él vino a morir por tus pecados y por los míos. Ya no hay más animales que matar. Él murió una vez y para siempre. Él fue un valiente. Un valiente. Y no era un escuchirrimizado como lo pintan por ahí. Porque un carpintero de aquellos tiempos tendría buenos brazos, ¿verdad?
de serrar los árboles, de trabajar duro. Hoy día, como hay máquinas que las apoyas en la madera y ni te cansas ni nada. Pero antes se trabajaba duro y él trabajaba de carpintero con su padrastro, entre comillas, no era el padre. Y no trabajó un año ni dos, estuvo hasta los 30 años. Luego tuvo los 3 años de ministerio. Así que él murió por tus pecados, por los míos, y solamente tenemos que creerlo por fe. Y decir, Señor, tú moriste por mí, y yo lo entiendo, y te lo agradezco, y te doy gracias. Yo te doy gracias. Perdóname por todo lo que he hecho mal, porque no entendía, porque no sabía. Ahora entiendo. Y yo te garantizo que si tú haces esta oración en tu corazón y lo confiesas con tus labios, si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, y que el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es algo muy personal, pero si tú quieres conocer el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, es Jesús. Él es el puente, Él es el pontífice entre el ser humano y el Padre. Nadie va al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Nadie. Es algo que tenemos nosotros que creerlo en nuestro corazón y solamente por fe, no hay que pagar nada. Él lo pagó. Él lo pagó. Tengo aquí varios versículos de la Biblia. Puedo leer algunos cortitos. Dice Juan 8:24, no lo busques, Anita. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En Juan 8:58 dice Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Y tantos versículos que está en la Biblia, ni nada. Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esto es muy bueno también. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo voluntariamente, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de su Padre. Lo dice la Biblia, yo no lo digo. Y tantos versículos, hermanos, que he buscado esta tarde, que una hermana me ha ayudado, porque yo trabajo, no me gano nada aquí, y no me daba tiempo, y esto es por amor a Dios, y esto es por algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y no me importa.
moriré con las botas puestas. Prefiero antes desgastarme que oxidarme. Así que, Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Son tantos mis hermanos. Hebreos 1:6 dice otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. Ya cuando nació en el pesebre, unos ángeles bajaron y hablaron a unos pastores. Ahí tienen al Mesías. Ya vinieron los magos de Oriente, astrólogos, al portal de Belén a ofrecerle oro, incienso y mirra, porque había venido el Mesías. Hechos capítulo 7, 55 y 60. Pero Esteban, el apóstol, lleno del Espíritu Santo que ya estaba en él, puesto los ojos en el cielo cuando le estaban matando a pedrada, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién más? Y a Jesús, que estaba a la derecha de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos porque les chirrinaban los oídos y arremetieron contra Esteban y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que también era de los de la contra, que luego le costaría hasta la vida por servir a Dios. Y apedreaban a Esteban, mientras Esteban invocaba y decía, Señor Jesús, mirando al cielo, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué amor de Esteban. Y habiendo dicho esto, durmió. Y voy a finalizar. Quiero comparar dos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En Isaías capítulo 46, versículo 6, nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, el Padre. Así dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6, Antiguo Testamento. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, último libro de la Biblia. Apocalipsis. Y dice así, el apóstol San Juan, viene Jesús y se le muestra, y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Jesús puso su derecha sobre mí, diciéndome, no temas, Juan, yo soy el primero y el último. Ven la comparación. En el antiguo era el primero y el último, y en el nuevo, en el Apocalipsis, sigue siendo el primero y el último. Felipe, tanto tiempo hace que me conoces, que estás conmigo y aún no me conoces. Quien ha visto al Padre, me ha visto a mí. Que el Señor nos bendiga y que meditemos en todo esto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Escudriñemos las Escrituras, que ellas son las que dan testimonio de Jesús, de Yahvé, del Espíritu Santo, de tantas cosas, ¿verdad? Así que, si alguien quiere despedirnos en oración,